Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y disfrutar las bendiciones que nos tiene a usted y a mí desde antes que naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Los Niches, Romeral, Curicó, Licantén, Bichuquén y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Del mal camino me alejaste, nunca me dejaste, una vida eterna y salvación me regalaste. Ya no puedo dejar de pensar en ti, el tiempo que perdí, errores que cometí, un pensamiento gris dejaron en mi alma más de una cicatriz. Para ti estoy aquí, para poder cambiar las cosas que yo ya he hecho mal y poder comenzar una vida contigo en un plano espiritual. Grande es el precio que tuviste que pagar, entregarte tu vida para conocer la verdad, estar siempre a tu lado. Sé que te he fallado, que he olvidado mis pecados, me quedé atrapado en un mundo sin gracia y espero ser perdonado. Pero mientras demuestro que el cambio es sincero, espero que tú me cuides, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Esta mañana tengo mucho gusto en presentar a ustedes a nuestro invitado para el día de hoy.
Él es el hermano Charlie Bustos, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén, amén. Bendiciones, Pastor Elodoro. Hermano Un Charlie, placer. igualmente, hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí, hermano. Damos Hartos gracias años. al Señor. Sí, pues damos gracias al Señor porque está con nosotros nuevamente. Entonces, Gracias. seguramente hay público televidente que no alcanzó a escuchar su testimonio. Entonces, esta mañana les vamos a decir cómo aparece Cristo en la vida de Charlie Bustos. Bueno, es muy largo, pero vamos a resumir un poquito. Yo tenía bueno, en ese tiempo le llamaba manda yo. Tenía una manda que pagar y salí en busca de una De iglesia, velas. claro, la iglesia católica apostólica romana, pero me encontré con una iglesia chiquitita donde me llamó la atención y era una iglesia metodista pentecostal. En esos años yo vivía en la octava región, en un sector llamado Choaguer, que era la mina Choaguer, y en un sector llamado La Colonia, ahí encontré una iglesia chiquitita y entré y dije yo, bueno, Dios es el mismo católico, evangélico, es lo mismo, reduje yo y me metí dentro de esa iglesia, me senté atrás y, y veía que llegaban los ancianos y me miraban. Y de repente llegó una ancianita y me saluda, un típico saludo sureño de allá de esa zona, y me dice, Q. Y yo también le moví mi cabeza, Q. Y la anciana va a arrodillarse al altar y no alcanza, porque todos los ancianos iban al altar primero, se arrodillaban y después se saludaban ellos. Era una costumbre que tenían los ancianos en esa iglesia. Y era una iglesia de puros ancianos. Entonces, la ancianita se devuelve y va directo donde estoy yo, sentado, y, y me queda mirando por unos segundos y de repente pega un grito así pentecostal, ¿no? Un grito, dice, así dice el Señor Jehová. Dice el Señor Jehová que le va a entregar alabanzas a usted y que por esas alabanzas muchos llegarán arrepentidos a sus plantas. Séale fiel y Dios lo hará con usted. De verdad que me dijo muchas cosas más y Una al final profecía. dijo, sea fiel. Una Claro, profecía. una profecía, pero no vino ni danzando ni hablando en lengua, no, sino que caminó fijamente hacia mi persona y me miró por unos segundos y pegó ese grito, así dice el Señor Jehová. Y, y de ahí ya ella fue y se arrodilló en el altar y yo me quedé ahí pensando, ¿y quién es Jehová? Pues yo no tenía ni idea quién era Jehová y todo aquello, cero angélico, nada de la palabra Dios nomás, Dios. Y la verdad empezó el culto, nunca había tenido un culto, yo venía de un mundo de fiesta, de jaraneo y toda esa cosa, y la verdad que era aburridísimo escuchar a los viejitos cantar esos himnos. Para mí fue un martirio estar ahí, pues yo me quería ir, no podía, me quería parar, algo me sujetaba de la banca, hacía fuerza para pararme y no podía. Y de verdad que llegué a la conclusión, dije esto, termina esto y salgo corriendo de aquí a donde me vine a meter. Pero termina el culto y claro, yo salgo, yo no sé si lo hice muy lento o muy rápido, pero la cosa es que estaban todos los ancianos en la puerta, me atajaban, me decían cómo me llamo, dónde vive, qué gozo verlo acá, joven, a usted. Pero lo que me cautivó, Pastor Leodoro, fue un anciano me da la mano y me dice, hace muchos años que le estamos pidiendo a Dios que nos mande jóvenes para esta iglesia, para este local. Y hoy veo mi oración cumplida en ti, joven. Y verdad que eso me Te caló golpeó. muy adentro. Claro, me golpeó. Y yo le dije, ya, le dije, ¿cuándo es usé el lenguaje que yo usaba antes, le dice, ¿y cuándo es la otra cuestión? O sea, ¿cuándo es el otro culto? Y ellos me miraron, me dijeron, el jueves.
lo vamos a buscar donde vive. No, 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 el jueves yo estoy acá. Y así comienza realmente ese, ese caminar. Llegó el jueves, llegué a la iglesia, nunca habían sentido tanta alegría. Eso, la verdad que fue un gozo tremendo. Los ancianos, aleluya, gloria a Dios, levantaban las manos cuando me vieron llegar. Y un anciano me tomó del brazo y me llevó adelante y me sentó en el coro. Este es su puesto. Al tiro al coro, pues, no había nadie en el coro, así que una hermanita estaba ahí, que una niña que sabía tocar la guitarra, así, lo básico nomás, y me sentaron ahí y me pasaron un himnario, y así comienzo yo a cantar las canciones del himnario. Fue fue una cosa muy, muy sobrenatural, porque ese mismo culto algo golpeó mi cuerpo, fue como una bola de fuego que yo me sentí una cosa rara, me desesperé porque era como un fuego que me atrapó todo el cuerpo, pero a la vez sentía paz, a la vez sentía un gozo impresionante. Había una mezcla ahí que no sabía lo que estaba pasando, pero después yo consulto y ahí los ancianos me dicen que era el Espíritu Santo. Y ahí empecé a tener esa comunión. Y así comienza mi caminar, Pastor Leodoro. Claro, tenemos que hacer hincapié, hermano Charlie, de que el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, sino que trabaja con hijos. Con Entonces, hijos. ¿cuándo usted le hace profesión de fe a Cristo Jesús? ¿A qué edad? Eh, Más o menos la edad era, estaba más o menos pisando por ahí por los 21, 22 años más o menos. Esa era la edad Qué bueno. donde más o menos ahí. Pasaron 2 o 3 Eso lo, años, ¿sí? Me escucho. Eso, eso lo hacemos, hermano Charlie, para que nuestro público televidente sepa de que en algún momento tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal. O sea, tiene que abrir los labios y confesarle como su Señor y su Salvador, porque Él viene a ser el sustituto de Charlie Busto y de Leodoro. Claro, Ujú. es el sustituto. Sí, Sacó a Charlie, sacó a Leodoro de la cruz y se puso en el lugar de Charlie, se puso en mi lugar. Entonces también lo tienen que hacer en lugar de toda persona. así es. La verdad que después los ancianos me, me hacen una charla sobre que tenía que yo confesar, tenía que yo aceptar a Jesucristo como mi Señor, Salvador personal en mi corazón, y toda una ceremonia. La verdad que fue algo sobrenatural, porque a los 7, 8 meses yo tenía, la iglesia estaba llena de jóvenes, salí, me volví loco en las calles predicando. eh, Todavía de esa camada, podríamos decir, de jóvenes, todavía hay muchos que ya están en iglesia, otros son pastores, oficiales de iglesia, y otros que han partido, pero fue algo muy hermoso, algo sobrenatural lo que a mí me pasó. Qué lindo. Lindo saber eso, pero el Señor no tiene moldes. No es con todos igual. A unos de una manera y a otros de otra. Sí, de verdad que es así, porque la manda que tenía que pagar fue algo que a mí me sucedió, que un día martes en la noche golpearon, como a las 12 de la noche golpearon mi casa y preguntaron por mí, y eran 2 carabineros y me sacaron, y, y yo no sabía por qué me estaban yendo preso, y un carabinero me dijo: estás encargado por investigaciones por un asalto. Y ese asalto habían pasado como 2 meses de ese asalto, y la persona la apuñalaron y le robaron todo. Y de verdad que cuando me vinieron a buscar de investigaciones, me llevaron,
al cuartel, me interrogaron, me metieron para adentro en comunicado. Estuve una semana, fue como a los 3 días apareció el hombre que había sido asaltado, que ya estaba recuperado, y me apunta con el dedo, me dice, ese es, me apunta a mi persona y me dice, él, nunca me olvidaré de ese rostro. ¿Verdad que yo llegué a pensar de que lo hice, llegué a pensar de que había sido yo, cómo estaría de volado, de borracho, no sé, que no supe lo que hice. Y cuando llegó el día sábado, la verdad que yo de impotencia estaba ahí en ese cuartito de investigaciones en la noche y traté de quitarme la vida, pero el cuarto era muy corto, era muy chico que no había cómo hacerlo, me golpeé fuerte, un cabezazo, y la verdad que no quería vivir porque dije, era una locura lo que estaba pasando con mi vida, lo atroz lo que hice, pero de repente le doy un puñetazo yo a la muralla que me llegué a romper la coyuntura y mi vocabulario antes de conocer a Jesús era puro garabato, eran de 10 palabras, 9 eran garabatos. Pero esa noche cuando golpeé la muralla salieron 2 palabras de mi boca y fue Dios mío. Y ese Dios mío brotó en las murallas y entró a mí y ahí dije yo, hay un Dios. Y me puse a conversar con Dios y le cuento todo lo que estaba pasando. Y le dije, si es verdad que tú existes, mire, fui tan atrevido en esto, que le dije a Dios, si es verdad que tú existes, te doy 24 horas para que me saques de aquí. Le puse esa condición, te doy 24 horas para que me saques de aquí. El día domingo vienen varios muchachos del barrio y me trajeron una fresada, me traían, porque ya, porque ahí en Coronel estaba investigaciones, juzgado y la cárcel. Así que era un pasadizo, ya yo iba a pasar, ya está identificado como el autor de ese asalto. Y, y vinieron los muchachos el día domingo, vinieron a dejar algunas cositas, una fresada, ropa, y se fueron los muchachos y aparecen 2 mujeres, y la verdad que no tenían por qué haber venido, y eran 2 mujeres cristianas evangélicas, la hermana Gladys y la hermana Chela. Y la hermana Chela me dice esto, te dije una vez que si tú seguías en esto, con esa cuestión de la marihuana, en ese tiempo estaba recién llegando la marihuana, te iban a pillar, te iban a meter preso y todo aquello. Y yo le dije, no es por eso, no es por eso. Pasó esto, hubo un asalto, al hombre lo apuñalaron y el hombre me identificó a mí como el autor de ese asalto y le robaron varias especies. Y la hermana Gladys dice que es raro porque las especies que tú estás nombrando me las fueron a vender a mí. Las mismas especies que tú estás nombrando me las fueron a vender. Y yo le digo, ¿y se acuerda? Sí, sí me acuerdo quién fue. Y me da los nombres, eran 3 chicos del barrio también. Y de verdad que yo pido hablar con el comisario, me dice, no, mi hijo está identificado, tú no se puede hacer nada aquí. Le rogué y al final accedió. Dijo, ya, no sé por qué, dijo, pero vamos a ir. Mañana 5 de la mañana te sacamos y vamos a ir tempranito a sacar a los muchachos. Fuimos a esa hora a sacar a los muchachos de su fueron 2 de los 3, 2 habían cometido el asalto. Ahora, ¿por qué me confundió esta persona? Porque uno de los muchachos éramos muy parecidos, pero la única diferencia es que el otro muchacho era rubio. Pero como fue el asalto de noche, vio el rostro, entonces éramos muy parecidos, siempre nos confundían en la calle y, y todo comienza así, pues. Ahora, ¿cuál es el misterio de todo esto, hermano Doro? Que ese hombre que fue asaltado era un hijo de Dios, el hermano Luengo. Y cuando me presentan en la iglesia después de 2 años estar caminando, ¿cierto? Ya conté la primera parte, cómo llegué. Me presenta como miembro probando en la iglesia metodista pentecostal. En vida mi pastor Israel Insunza en Coronel, que ahora está su hijo. Están presentando los nuevos miembros y en medio de la iglesia estaba este señor, hermano en Cristo, el hermano Luengo,
Y yo le reclamé a Dios y le dije, ¿cómo tú puedes tener a un hombre aquí adentro? Usted no sabe la que me hizo. Casi me mato, casi que... Y viene ahí eso al corazón, escucho y me dice esto, hijo, yo tomo a quien quiero para llamar a mis hijos. La verdad que sacrificó una oveja de su redil y casi se muere esa oveja para yo conocer a este Dios maravilloso. Y esa fue la manda que yo salí después que toda esta madeja se desenredó y fueron los muchachos que asaltaron. Después de una semana de estas ligaciones, me dieron, cierto, la libertad y firmé un libro por vagancia, me colocaron ahí por vagancia, nada más que eso. Y esa fue la deuda que yo en el tiempo me acordé de esa deuda, de esa manda y la salí a pagar. Y ahí me encontré con esta gran bendición de conocer a este Dios maravilloso. Eso es, mi Decía pastor. recién, muchas gracias, mi hermano Charlie. Decía recién de que Dios no tiene un molde para trabajar con cada uno de nosotros. Tiene diferentes moldes y en cada molde cabemos nosotros solamente. Claro, No es para otro, es para nosotros nomás. claro. Así que damos gracias al Señor, hermano Charlie, por ese testimonio y vamos a seguir conversando después que invitemos a nuestro público televidente a escuchar una canción y vamos a seguir conversando después de la canción. ¿Le parece? Amén. Amén, amén. Ahí Amén. estaremos Bueno, a escuchar vamos esa a lo canción. prometido entonces. Esta paz que yo siento aquí a mi alma No es porque todo vaya bien. Esta alegría que yo siento aquí en mi alma Es porque yo miro a quien es fiel. No miro las circunstancias, miro su amor. No me guío por vista, contento estoy. No miro las circunstancias, miro su amor. no me guío por vista, contenta estoy. Aunque la higuera no florezca, Ni las vides den su fruto. aunque los montes se echen a la mar, Aunque la tierra tiemble, yo he de confiar. No miro las circunstancias, miro su amor. no me guío por vista, contento estoy. No miro las circunstancias, miro su amor.
Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Charlie Bustos. Seguramente usted lo ha escuchado más de una vez. Hermano Charlie, seguramente hay mucho público televidente que ha escuchado cantarle más de una vez, seguramente en algún recital, en algún festival, o lo han invitado a su iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cómo nace Necesito de ti? Bueno, un día estaba ahí meditando con el Señor y le hice una pregunta a Dios. Le dije, ¿por qué era único? ¿Por qué no podía haber otro Dios? ¿Por qué era único? Llegué a pensar que era, porque era recién caminando, era muy egoísta, un Dios, o sea, llegué a pensar que era como egoísta Dios, como no podía haber otro Dios, cierto, fuera de él. Y me acuerdo que tenía lápiz en la mano y me puse a escribir, sin querer me puse a escribir. Y de repente miro lo que escribí y, y de verdad que bajo una presencia del Señor tremenda, y de verdad que cuando pongo a analizar lo que escribí, me di cuenta que todo lo que existe necesita del Creador. Y comienza diciendo, necesito de ti como la gaviota necesita el mar para vivir. O sea, eh, algunos me dicen, ¿cómo la mente para...? No, no es mente, es Dios que me hizo escribir eso y simplemente se cumple lo que me dijo a través de la hermana Juana. Te daré alabanzas y por esas alabanzas muchos llegarán arrepentidos. Así que simplemente yo soy el barro que escribió lo que Dios quiso que escribiera. Nada más que eso. Así que así, ahí nace esa canción Necesito de ti. Qué lindo, muy interesante, hermano Charlie. Bueno, en eso siempre Dios tiene siempre la última palabra, porque Él Así nos es. guía a hacer su voluntad y no la nuestra. Así En es. eso tenemos que ser muy conscientes de que nosotros tenemos que ser obedientes solamente. Entonces, hermano Charlie, desde ese momento Dios le usa en la adoración o en la Amén. Así alabanza, es. ¿verdad? Así Y es. usted ahora le ha puesto música a muchas canciones, pues, porque en este momento tiene 11 canciones usted. De autoría, de autoría. Y todas las otras Claro. alabanzas que tengo en los otros CDs que tengo, hermanos que me han regalado canciones, en otras que le he puesto melodía a las letras, y todo nace también con un ministerio llamado Raíces Cristianas, un movimiento evangelístico que en aquellos años, por ahí, por los 79, 80, más o menos, salimos a las calles con esta banda electrónica que los evangélicos no nos miraban con muy buen ojo porque tocar guitarra, tocar batería, en aquellos años era un sacrilegio, una batería era del diablo y todo. La verdad que eso nos llevó a la calle y en la calle vimos el impacto de Dios, cómo Dios tocaba, cómo Dios alcanzaba a los jóvenes, cómo Dios hizo muchas cosas a través de este ministerio llamado Raíces Cristianas. Qué lindo. Muchas gracias a mi hermano Charlie por haber estado con nosotros compartiendo el testimonio de vida de lo que Dios ha entregado en sus manos para trabajarlo. Porque a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1. Entonces, cada uno tiene que trabajar lo que Dios le ha entregado. Y la Así es, hermana Juana a usted le había testificado de que le iba a servir la alabanza o la adoración y usted lo ha hecho. Y que así Dios es, lo siga gracias a Dios. usando. Que Dios lo siga usando. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos Bendiciones. a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra, hermano Charlie. Amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
tu familia y tus hijos. y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Vamos a seguir reflexionando en la palabra de Dios respecto de lo que vivimos la semana pasada, el día de Semana Santa, los días de Semana Santa, donde se recuerda la resurrección de Cristo, donde vence al diablo en el madero de la cruz para salvarle a usted y a mí de la muerte y muerte eterna, siempre y cuando nosotros le confesemos como Señor y Salvador personal. Así dice su palabra esta mañana en capítulo 19 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 al 30, dice así la palabra de Dios. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Es tan importante recordar lo que Jesús vivió en esa noche terrible, porque fue una noche en que no durmió, no descansó, no le dieron agua, no comió. Y Jesús en esa noche tuvo 6 juicios, 3 civiles y 3 eclesiásticos.
y por supuesto de un lugar a otro estaba extenuado, estaba cansado, agobiado por tanto sufrimiento. Y cuando estaba ya crucificado en la cruz, exclamó 7 palabras. ¿Por qué no fueron 9 o 10 u 11 o más o menos? ¿Por qué fueron 7 palabras? Porque 7 es el número perfecto de Dios. Por eso tiene estas 7 palabras. Y la primera le dice, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy en Medio Oriente el mayor de los hijos se hace responsable de la casa si al papá o al dueño de casa, al jefe de hogar, le pasa algo. Entonces el hijo mayor asume la responsabilidad de llevar adelante la casa. Y eso es lo que pasó conmigo también. Yo a muy temprana edad tuve que sacrificar estudios, tuve que sacrificar muchas cosas y dedicarme a tener recursos para darle educación a mis 3 hermanos que venían hacia abajo y a mi madre que quedó viuda. Entonces aquí Jesús asume su responsabilidad porque se presume que ya había muerto José, su padrastro, el esposo de María, su madre. Entonces por eso le dice, mujer, he ahí tu hijo. O sea, para que lo reconociera como el cabeza, el jefe de hogar, para que la sustentara y le proveyera sus necesidades. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Claro, o sea, él fue obediente, tanto que hemos reiterado la necesidad de ser obediente al mensaje de la palabra de Dios. Y de una o de otra manera aparece la obediencia. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, que era una muerte terrible, porque obviamente los judíos no podían matar a nadie, sino que los romanos, porque estaban bajo el imperio de Roma. Y ellos lo hacían de manera terrible, atroz, crucificándoles y para presentarlos públicamente de manera que hubiera escarmiento en el pueblo, hubiera temor, miedo y pudieran obedecer. Entonces dice, después dijo al discípulo amado, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Otra de las palabras que dijo. Aquí hemos visto o vamos a ver 3 palabras de las 7, las otras 4 están en el Evangelio de Lucas, pero 3 están en el Evangelio de Juan. 7 palabras que son para nosotros, para usted y para mí, por supuesto. Y para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Y sabe, demuestra Jesús que era completamente hombre y completamente Dios, porque Él estaba siendo muerto para darle vida a usted y vida a mí. Qué tremendo es eso. Ahí se cierra el capítulo de lo que decíamos la semana pasada, porque de tal manera amó Dios, y ahí tiene que poner su nombre y yo tengo que poner el mío,
que dio a su Hijo unigénito. Él vino en la persona de Jesús. O sea, él mismo fue engendrado en María, la Virgen que le dio a luz como hombre. Y aquí entonces desde la cruz él dice, tengo sed. ¿Y qué dice ante esta palabra? ¿Qué hicieron los verdugos? Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aquí tenemos que entender que en Israel hay un arbusto, una planta, un árbol que se llama hisopo. Entonces seguramente en una caña larga que tenían ahí del hisopo en la punta pusieron trapos para hacerlos como esponjas, no son las esponjas que conocemos hoy día. Era todo muy artesanal, muy campestre, campechano. Entonces se envolvieron en la punta de esa vara larga sacada del arbusto que se llama hisopo, y todavía existen esos árboles en Israel, y le pusieron vinagre, lo mojaron en vinagre. ¿Por qué? Porque eso le servía como un analgésico para el dolor. Entonces le mojaron los labios para que Jesús tomara un poco de vinagre y mitigara su dolor. Pero Jesús no lo bebió. Cuando supo que era vinagre el que le estaban poniendo, él no bebió el vinagre, sino que soportó la muerte con sed. Y después dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, no lo tomó, lo probó, porque solo le mojaron los labios y Jesús seguramente quitó su cabeza, no lo quiso beber, y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu por usted y por mí. Aquí aparece, claro, una traducción que dice consumado, pero esto viene de la raíz griega o la palabra griega que dice tetelestai, que quiere decir el precio está pagado. O sea, hubo un precio que Jesús pagó por usted y pagó por mí. Por eso es tan importante servir al Señor, y todo lo que nosotros hagamos, nunca vamos a poder pagar el sacrificio que hizo por usted y por mí. Yo, por supuesto, no estaría dispuesto a entregar un hijo por otra persona, más aún si esa persona no es cristiana, no es creyente, es un inconverso, es un blasfemo, es un hereje, es un agnóstico, es un libre pensador, etcétera, etcétera. Menos todavía yo podría hacer algo así. Sin embargo, Jesús lo hizo por todos y demostró su amor para todos. Y ahora Él quiere llegar a su vida, ahí donde está, en la intimidad de su hogar. ¿Por qué? Porque el precio ya lo pagó Jesús ahí en el madero de la cruz, por usted y por mí. Y sabe, otro hecho importante de estas 7 palabras que Jesús dijo en el madero de la cruz, es que en este consumado es, el precio está pagado, era una simbología de que todos nosotros estábamos como esclavos del diablo en el mercado de la ciudad para ser vendidos por un precio. Y Jesús le sacó a usted de la plaza de la ciudad, de la esclavitud del diablo, y le trajo a su
vida, a su camino, a su vida eterna. Pero para eso hay que confesarlo. La otra palabra que dijo tan importante también era cuando estaba Disma al lado derecho de él y al otro lado a la izquierda estaba Isaac, crucificado entre dos malhechores, Jesús al medio. Entonces empezaron a discutir entre uno y otro de los dos malhechores. Y entonces este de la derecha le dice a Isaac: nosotros estamos pagando por las cosas que hemos hecho. Y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, pagar por nuestros hechos. Pero sin embargo, Jesús se puso en mi lugar y en su lugar como sustituto. Él fue el sustituto suyo y el sustituto mío. Se puso en su lugar y en mi lugar. Nos sacó de la cruz y se puso Él ahí. Entonces estaban discutiendo y le dice: nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Le dice Disma, el que estaba al lado derecho de la cruz. Y seguidamente le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es la cuarta palabra que le dice. Entonces le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le responde, seguramente inclina su cabeza y lo mira, y le dice: Disma, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el reino, fíjese usted, en el paraíso. ¿Por qué? Todos los creyentes que han muerto en Cristo y antes de Cristo, en Dios, en el Antiguo Testamento, van a ese lugar, el paraíso, de descanso, de refrigerio, de apartarse de las lacras y del pecado que este mundo nos ofrece a todos nosotros. Entonces tenemos que ser cuidadosos con la conducta de vida, el testimonio que estamos dando para los demás. Y la quinta palabra, no vamos a alcanzar a ver las 7 por razones de tiempo. La quinta palabra le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A él no le importaba el sufrimiento corporal, humano, carnal. Le importaba la relación con su Padre, espiritual, de comunión, de conversación. Y Dios se retira de ahí porque ya no podía ver el agobio de su hijo, no podía ver el sacrificio, el escarnio que se estaba haciendo con él, de manera que se retira. Y cuando Jesús siente la ausencia de su Padre ahí en ese lugar, él lo resiente en su espíritu y le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe, muchas veces nosotros hacemos lo mismo aquí en esta parte de su creación en la tierra, porque nosotros no somos los únicos. Hay muchas galaxias y dentro de las galaxias muchas estrellas, de manera que no somos los únicos. Entonces, muchas veces cuando muere un ser querido, le echamos la culpa a Dios y le decimos: Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo, te llevaste a mi mamá, te llevaste a mi papá, te llevaste a mi hermano, te llevaste a mi tío, te llevaste a un ser querido, mi abuela, etcétera, etcétera, mi abuelo? ¿Por qué te lo llevaste? Le echamos la culpa a Dios, oiga. Cuando el Señor lo que quiere es una conversación con nosotros. Dios quiere una comunión íntima con nosotros. Por eso, en esta mañana, en la intimidad de su hogar, usted puede
cerrar sus ojos y repetir conmigo, pero de corazón, que usted quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador después de este pantallazo que hemos dado del sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora, que he vivido de espaldas a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Padre, le ruego que borre todos y cada uno de mis pecados. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y le ruego que me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted repitió esta oración y creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga por usted y por mí y todos los creyentes, usted será arrebatado o arrebatada para ir a gozar y a vivir la vida eterna, plena, sin ninguna de las lacras que tenemos aquí en esta vida. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí, en Televisión Nacional de Chile, el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Adiós me voy, culpabilidades. La cadena se rompió. Adiós me voy, mis debilidades Tienen solución. Adiós acusadores, Adiós condenación. Pudo más la sangre. De mi defensor. Perdonado soy, El precio fue pagado. perdonado soy, Mi futuro ha cambiado. perdonado soy. Libre soy. Perdonado por aquel Cristo crucificado, en ese madero Él llevó mi pecado. Condenado sería yo, así es, pero recibí su perdón. Como lo ves, de peligro de muerte cada día me libra. Así que mi fe sea fuerte como fibra, porque Él me da salvación inmerecida. Sublime gracia que me da vida. Yeah, 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 ajá. A los acusadores, Adiós condenación. pudo más la sangre